mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, de poder encontrarnos en este día para estudiar la palabra de Dios y ver las cosas que Dios ha dejado para nuestro bien, para nuestra bendición y para que nuestra fe pueda crecer y podamos entender y podamos llegar pronto a casa, me refiero al reino de los cielos. Dios anhela esto. En este mundo atribulado en el cual nos encontramos, no siempre comprendemos la grandiosidad de Dios. El tema de hoy se titula, como ustedes ven, ¿verdad?, de Egipto a Canaán. Es importante la fe para llegar a Canaán, a la Canaán celestial. Es la pregunta que iremos considerando durante la temática, ¿verdad? Y por supuesto lo que veremos y lo que Dios dejó para nuestra bendición. Cuán grande es poder entender estas cosas. No siempre entendemos como hijos de Dios, podemos haber entendido muchas cosas y sin embargo no comprender algo que es realmente grande. Dios nos ama tiernamente y quiere vernos pronto para que nos unamos al resto del universo y ya no haya más muerte, ni dolor, ni tristezas. Leemos lo que San Pablo dijo y ya lo conocemos tal vez, pero es bueno que recordemos nuevamente esto hoy. Ejemplos que Dios colocó para nuestra enseñanza. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Señor muchas cosas permitió que pasase con el antiguo Israel, ¿verdad?, a fin de que nosotros podamos entender y podamos comprender cada vez más. Cuando Cristo vino al mundo, los que estaban en el tiempo de Cristo no entendieron, y es notable, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos dice con toda claridad, nosotros tenemos que entender. Es la hora final de la historia, si no entendemos nosotros no podremos heredar la vida eterna. Tenemos el ejemplo de tantas cosas que el Señor dejó escritas para nuestra admonición y para nuestra bendición. Ahora bien, allí Israel frente a la tierra prometida. Dios había querido introducir a Israel en breve tiempo. En realidad, unos 2 meses y estarían en la Canaán, aquella tierra prometida a Abraham, ¿verdad?, y que era símbolo de la Canaán celestial cuando lleguemos a la patria celestial. Más, Dios tenía un plan muy grande para que realmente Israel y nosotros mismos no pasásemos por el drama en el cual nos encontramos, pero desgraciadamente algunas cosas pasaron, como veremos enseguida. Leamos en Números capítulo allí 3, el versos 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El Señor siempre tiene estrategia. Es notable leer toda la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué muchas veces nosotros decimos estamos en contra de llevar una estrategia. Estamos realmente errados en gran manera cuando no enseñamos una estrategia para proclamar el Evangelio. Pero aquí, al llegar al momento cuando tenían que entrar ya a la tierra prometida, el Señor prueba también a Israel y tiene una estrategia para todo eso. Por eso dice allí la palabra de Dios, como leíamos recién, ¿verdad?, que el Señor eligió y le da una orden a Moisés, que enviara a personas para que reconociesen cómo era la tierra. Y bueno, podemos pensar, ¿y por qué? Vamos a leer ahora a continuación. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Notemos, era uno de cada tribu, eran príncipes, o sea, eran líderes realmente de las tribus, de las que fueron escogidas para entrar en primer lugar y ver cómo era la tierra, tal cual dice allí la palabra de Dios. Dios prueba a los líderes, allí en la pantalla tenemos ahora, ¿verdad? Aparece. Dios prueba a los líderes, porque la mayor responsabilidad del fracaso del pueblo de Dios, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, cae sobre los líderes que no supieron hacer las cosas como debían. ¿Estamos haciendo nosotros bien en la hora actual al entender la verdad, comprender el mensaje de Dios? ¿Estamos realmente enseñando correctamente? ¿Estamos enseñando lo que corresponde en cuanto a la estrategia del cielo y también la consagración que tenemos para llegar a la patria celestial? Leemos allí en Números capítulo 13, Israel frente a la tierra prometida. Allí continuamos leyendo. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso.
cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. El Señor tenía una intención muy grande. En primer lugar, que viviesen la bondad del Dios Todopoderoso. Que viesen cómo Él iba a cumplir su palabra y les iba a dar una tierra hermosa, la tierra prometida. Los envió justo y llegaron justo cuando realmente las uvas, dice verdad, estaban en su madurez necesaria para que viesen los grandes racimos de uvas y viesen la tierra maravillosa. Y todavía recalca que debían reconocer si eran muchos, si eran pocos, etcétera. Toda característica de los que habitaban allí tenían que ser comprendidas por el pueblo de Dios. Dios tenía un propósito, entender que ellos entendiesen en primer lugar que era un don del cielo la Canaán celestial, que ellos por su fuerza jamás podrían llegar a esa tierra. Era un don de Dios, como también hoy la salvación es un don de Dios. Como también llegaremos a la patria celestial por un don del cielo, pero si nosotros realmente no tenemos la fe que tenemos que tener, no llegaremos jamás a la tierra prometida. Eso es lo que tenemos que entender hoy más que nunca, en la hora final de la historia. Leamos allí entonces lo que dice: los 12 espías recorren la tierra. Los 12, uno de cada tribu, ¿verdad? Eran príncipes, como leíamos recién, ¿verdad? Y ahora empiezan a recorrer la tierra y ver todo lo que Dios quería allí entregarles. Leamos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. De manera que tuvieron 40 días, recalco este número, tuvieron 40 días para ver. Y ellos iban a un lado, iban al otro y buscaban, ¿verdad?, realmente cómo era esa tierra, qué es lo que realmente acontecía allí. El texto siguiente dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, después de recorrerla 40 días, como recién decíamos, ¿verdad?, volvieron. Y volvieron, y nosotros deberíamos pensar lógicamente, tendrían que haber vuelto entusiasmados, si de veras tenían fe y confiaban en el Todopoderoso, porque habían llegado realmente a las puertas de entrar a la tierra que el Señor había jurado entregarles a Abraham, ¿verdad? Y sería realmente una tierra bendita, porque ellos mismos dijeron: es maravillosa. Los frutos que trajeron un racimo de uvas entre 2 hombres del peso que tenía, para que realmente ellos pudiesen comprender. Y claro, hasta allí llegamos a una experiencia feliz. Pero a continuación lo que vamos a leer no es nada feliz. Y leamos allí lo que dice la palabra de Dios: zarandeo para el pueblo de Dios. El versículo 28 de Números 13, ¿verdad?, en adelante dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, allí comenzaron ahora a recalcar los espías ciertas cosas que no eran del todo halagüeñas, ¿verdad? Los gigantes, los hombres fuertes de batalla y de guerra que había allí, eran pueblos fortificados. De manera que, es verdad, dijeron, hay allí, es una tierra que fluye leche y miel. Es verdad que hay algo que nunca hemos visto, maravilloso, después de atravesar el desierto, ¿verdad?, durante esos meses que Dios había colocado y les había entregado tantas maravillas para que ellos pudiesen entender la bondad de Dios, el poder de Dios. Habían contemplado cuando salieron de Egipto, Dios los había bendecido una y otra vez, a pesar de que ellos no sabían reconocer las bendiciones de Dios. Y ese es el peligro enorme que tenemos como hijos de Dios. Pero aquí, ¿verdad?, comenzaron a hablar del peligro, o sea, de la fuerza que ellos habían visto, de hombres armados. Apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo, Dios había de entregarles la tierra. Jamás tendrían que haber desconfiado de eso.
Era el plan del cielo que eso ocurriera. Además, el Señor les había dado un montón de pruebas del poder de Dios y que ellos habían salido de Egipto por el poder de Dios simplemente. ¿Por qué van a dudar ahora? Pero estaban allí, frente a la tierra prometida, como nos puede pasar hoy a nosotros. Nos puede pasar de la misma manera. Meditemos mientras estamos estudiando esto. Ahora dice allí el zarandeo del pueblo de Dios y el versículo 30 agrega: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Allí aparecen dos de los espías diferentes a los demás. Caleb, ¿verdad?, en primer lugar. Ahora dice, no, pero es que nosotros la vamos a tomar a la tierra, no con nuestras fuerzas. Más podremos nosotros que ellos. No duden acerca de esto. Allí estaban ellos informando a todos. Yo imagino con qué atención escuchaba el pueblo, ¿verdad? De esto ahora leamos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos estaban convencidos realmente de que era Dios el que quería que entren, pero notaron allí los espías. Comenzaron a contradecir lo que Caleb había dicho. Dijeron, no, pero es que nosotros no podremos entrar, jamás podríamos entrar. Los guerreros que allí habitan, el tamaño de los gigantes, parecíamos, hasta dijeron eso, a nosotros, dice, parecíamos que éramos langostas al lado de ellos. En otras palabras, ellos estaban diciendo desde el punto de vista humano, jamás podemos entrar. De manera que, y ahora vamos a continuar viendo, de manera que no podemos entrar. Y ahora Caleb entiende el peligro en el cual había entrado, porque Caleb era un hombre de Dios, como Josué también, que veremos dentro de instantes. Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en el tremendo zarandeo, porque mis hermanos en Cristo Jesús, en esta hora postrera el Señor nos está zarandeando. Dios siempre zarandeó a su pueblo. Aquellos que no salgan bien en el zarandeo no tendrán la vida eterna. Debe quedar claro. A veces pensamos que solamente el zarandeo que estamos pasando ahora en la hora final es porque ahora llegó el fin de la historia. No, siempre fue así. Antes que ellos se llegasen a la tierra prometida, debían ser zarandeados, como dice aquí la palabra de Dios. Leamos lo que el versículo 1 del capítulo 14 dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Bueno, lloraron amargamente una noche que tendría que haber sido una noche de festín, una noche de gozo. Imaginémonos cuánto tiempo había pasado de la promesa hecha por el Señor a Abraham. Ahora llegaba el momento en el cual poseerían la tierra. No tenían por qué dudar al haber visto las maravillas que el Señor había hecho con ellos para conducirlos hasta ese lugar. Sin embargo, allí estaban llorando. ¿No será que a nosotros nos pasa lo mismo? Estamos llorando, nuestros ojos llenos de lágrimas, no llega el cielo, pero hermanos míos, ¿por qué no llega el cielo? ¿Por qué no llega la Canaán celestial? ¿Es porque Dios no quiere? Tenemos que meditar. Israel estaba allí en el límite, exacto, en el momento de entrar. Nosotros que hemos recorrido la palabra profética, ¿dónde nos encontramos? Les pregunto, para continuar leyendo ahora en la palabra de Dios. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Notemos los pensamientos terribles. ¿No había suficientes sepulcros en Egipto? ¿Para qué? ¿Para qué nos trajiste a esta tierra? Primero a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Y luego se quejaron contra Dios en forma directa.
¿Por qué? Nuestros niños habrán de sufrir la desgracia. Ya veían la sangre correr por todos lados. Nuestras mujeres serán torturadas aquí en medio de aquellos gigantes y los poderosos ejércitos. Hermanos, por supuesto que existían poderosos ejércitos. Por supuesto que había gigantes. Como también hoy hay tremendos obstáculos para terminar la obra de Dios. Pero si nosotros no entendemos lo que es el plan del cielo y el poder de Dios y la gracia infinita de Dios sobre todas las cosas, nunca llegaremos a la eternidad. Hay millones de cristianos hoy que conocen la verdad y sin embargo les falta fe para entender el último tramo. Estamos allí en el umbral de la puerta, para entrar a la tierra prometida. Pero algo tiene que ocurrir. El zarandeo primero, ¿verdad? Y en ese zarandeo el pueblo de Dios está haciendo lo que realmente hicieron los antiguos israelitas, como acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Por qué razón hiciste eso? Hasta se quejaban de los milagros que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? 10 plagas enormes sobre Egipto y todo lo demás, lo que fue después la trayectoria del Mar Rojo que se abrió, muchas cosas, ¿verdad? Que podemos llegar a nuestra mente ahora. Dios les había dado de comer, Dios los había cuidado, Dios los había dirigido, y sin embargo, allí estaban, ¿verdad? Y en primer lugar yo quiero recalcar algo, los príncipes fueron los encargados de desanimar al pueblo. Los líderes de Israel, los líderes de cada tribu, excepto Caleb y Josué. Leamos en las Sagradas Escrituras. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Allí dijeron, bueno, es necesario que volvamos a Egipto, porque aquí simplemente lo que estamos haciendo es una desgracia. Jamás podremos entrar, por lo tanto nombremos un líder, y notemos ahora, ellos sabían claramente que Moisés estaba dirigido por Dios. Ellos conocían el valor y el poder que tenía la vara de Aarón y la vara de Moisés. Ellos conocían, no era poder de ellos, por supuesto, era el poder de Dios. Habían visto mucho estas cosas, pero ahora dijeron, vamos a elegir otro líder. No queremos este líder. Como hoy dicen muchos, no queremos aquellos que predican acerca del fin de la historia y que Cristo volverá y nos va a dar la patria celestial. No queremos cumplir lo que tiene que cumplirse de acuerdo a nuestro criterio. Y amamos más nuestras cosas terrenales. Ellos amaban más a la casa que tenían en Egipto. Hoy nosotros podemos estar amando a la casa que tenemos acá en esta tierra. Ellos amaban más tal vez algunas cosas que allí, las ollas de Egipto, por supuesto, y muchas cosas más, lo que comían. Pensemos, meditemos. Puede ser que amemos más a la organización misma en la cual tenemos y poseamos un montón de cosas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, por supuesto, pero por su poder, pero ha llegado la hora de entrar en Canaán. Llegó la hora ahora de entrar a la tierra prometida, porque la profecía lo dice. No es ocurrencia del que les habla. No sea que nos levantemos y hagamos lo que aquellos quisieron hacer, elegir otro líder. Este nos sirve. Este está aquí hablándonos de fe y de que podemos hacer. Hermanos, eso es lo que pasa hoy. Inclusive apartan a muchos de los púlpitos porque no quieren que prediquen estas cosas. ¿Por qué no quieren? Porque no desean y no piensan como Dios piensa. No entienden lo que es la vida eterna ni la salvación y no entienden la gracia de Dios. Dicen, sí, somos salvados por la gracia en Cristo, pero no entienden lo que es la gracia. Y si no entienden lo que es la gracia, perdidos para siempre, ¿verdad? Dice el versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Qué diferente mirada, ¿verdad? Aquellos dos hombres de Dios, 10 zarandeados hacia afuera. Pensemos en serio esto. 2 también habían sido zarandeados, pero estaban de parte de ¿quién? De Dios. No tenían la menor duda de que podían poseer la tierra. Por lo tanto, ahora cuando
Moisés y Aarón caen de rodillas porque veían el pecado enorme de Israel. Ellos trataban de clamar a Dios y les mostraron cayendo de rodillas para que ellos entendieran que realmente se arrepintieran del pecado en el cual se encontraban, ¿verdad? Esos 10 líderes y por supuesto las 10 tribus que allí representaban. Y entonces la otra voz se escuchaba, ¿pero qué era? 2 contra todos, 2 contra todos. Estos 2 están mal de la mente, están mal de la cabeza, no entienden las cosas de Dios. No, están siendo fanáticos. Esa palabra hasta el día de hoy se usa. Están siendo fanáticos. Vamos a leer ahora lo que dice allí Números 14, 8 al 11. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Saben, es notable aquí Caleb y Josué. Luchan todos para que ellos entendieran. Luchan todos para convencerlos de su terrible error, pero eran una tremenda minoría, por supuesto. Eran 2. ¿Verdad que habían entrado a la tierra? Ellos dijeron, si Jehová se agradare, ¿qué problema hay con los gigantes? Más, dice algo el texto, si notamos allí, dice el pueblo que está con ellos ya es desechado. En otras palabras, eran pueblos que ya los juicios divinos tenían que caer sobre ellos. Eran pueblos que el Señor ya, o sea, la gracia de Dios se había apartado de ellos, tenían que ser raídos de la faz de la tierra, porque toda especie de maldad estaban practicando y el Señor los iba a destruir. Pero ellos comenzaron ahora, ¿verdad?, los que no creían en el Señor y no querían la voluntad de Dios, en lo imposible desde el punto de vista humano. Mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, nunca jamás llegaremos a la patria celestial con estos pensamientos. El hecho de que el hombre resucite, el hecho de que el hombre pueda ver la mañana gloriosa cuando Jesús regrese, el hecho de que el hombre pueda contemplar a los santos ángeles viniendo en millones y millones a este mundo, es un hecho de fe y poder, pero hemos llegado a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué haremos? Mientras analizamos la historia de Israel, ¿verdad?, tenemos que pensar en el moderno Israel de Dios. Al final del tiempo, San Pablo dijo, como leíamos al comenzar, el Señor dejó escritas estas cosas, ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, para que no vayamos a caer en los mismos pecados que ellos cayeron, ¿verdad? Continuemos leyendo el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Listos estaban ahora para apedrearlos, se enojaron. La furia era atroz. ¿Por qué furia? Porque ellos estaban diciendo simplemente una verdad extremadamente alta. ¿Qué verdad era? De que ellos iban a entrar por el poder de Dios. Eso es lo que decía Caleb y Josué. Vamos a entrar porque ya el fin para estos pueblos llegó. Hermanos míos, el mundo está maduro hace mucho tiempo. El mundo está planificando y todavía el Señor en su misericordia detiene los vientos a la hora del fin para que el pueblo de Dios cumpla su misión. Pero estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en las fronteras del mundo eterno. Eso es lo que nos está pasando en verdad. Mis hermanos, dice que la presencia de Dios repentinamente se hizo manifiesta. Allí, ¿verdad?, en el templo que ellos llevaban. Y la gloria del Eterno se hizo presente. Había terminado el tiempo de gracia para esos rebeldes. Por lo menos para muchos de ellos, ¿verdad? Y ya vamos a leer un poquitito más. Ahora lo que dice la Escritura. El versículo 11 agrega. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no creerán? ¿No vieron acaso las plagas que cayeron sobre Egipto? ¿No vieron cómo el mar rojo se abrió? ¿No vieron tampoco que yo les di de comer? ¿No vieron la manera en que los guié de día y de noche con tantas maravillas que el Todopoderoso ha hecho? No tengo tiempo de mencionarlas hoy. Pensemos un instante.
el Señor dice, no, esto ya no se puede seguir más así. Es imposible. Ahora Cristo haría lo que tenía que hacer con su pueblo. Hermanos míos, cuando la gracia de Dios se termina, es serio. Es serio en gran manera, así como actualmente va a ser serio en forma terrible en el zarandeo, cuando repentinamente la presencia de Dios se haga manifiesta con la lluvia tardía. Llorarán muchos, pero será demasiado tarde. No es el momento de despertar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para entrar en la Canaán celestial? ¿Por qué habremos de morir? ¿Por qué habremos de amar el sepulcro? ¿Por qué razón no queremos que ocurra la mañana de la resurrección? ¿Por qué, hermanos, qué nos separa de dar al mundo un mensaje claro, nítido y sincero, como tiene que ser dado? Continuemos en la lectura ahora. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Qué más podía hacer Dios por ellos? Y saben, pero Moisés usa frases enormes. El líder máximo de Israel. Ahora intercede ante el Señor. Intercede al Todopoderoso. Señor, ¿qué dirán los pueblos de este mundo? Ellos saben, y saben que en realidad se conocía eso. Se sabía, muchos hablaban con temor ya de Israel, porque sabían cómo habían atravesado el Mar Rojo, porque sabían del ejército de los egipcios que había perecido en el fondo del mar, porque sabían la forma en que Israel había comido y milagrosamente subsistía, y venían con todos sus niños y todo lo demás por un poder extraño, era el poder divino. Veían la nube, veían el fuego en la noche, y Moisés apela a Dios de esta manera: Señor, no destruyas a este pueblo, no destruyas a este pueblo. Ayúdanos, perdona una vez más a este pueblo rebelde, porque es rebelde. Perdónalo. Continuemos leyendo las Sagradas Escrituras. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El texto, la intercesión de Moisés es impresionante. Moisés había visto cara a cara a Dios. Moisés había contemplado la maravilla, y por eso esas frases que él repite, el texto que allí está, ¿verdad? Es simplemente un texto que hace recordar de lo que aquel que era grande en misericordia y verdad, pero que de ningún modo toleraría al malvado. Y él repite lo que realmente Dios le había dicho a él. Pero Señor, ¿será que no hay todavía una oportunidad para que perdones a este pueblo? Que desde Egipto te ha irritado, que desde Egipto ha hecho o ha faltado la fe en ellos. ¿Qué puedo hacer? Dios le había dicho a Moisés: sabes, de ti haré una nación grande. Y la palabra de Dios se va a cumplir igual, pero estos rebeldes tienen que morir. Pero ahora estaba la intercesión de un hombre que realmente sabía interceder ante Dios. De un hombre que realmente amaba a su pueblo. Y hermanos en Cristo Jesús, debemos entender esto. ¿Amamos nosotros realmente a aquellos que pueden ser salvos? ¿Amamos de tal manera como Jesús amó? Moisés en realidad llegó a estar totalmente convertido. Y cuando estamos completamente convertidos, el amor de Cristo fluye en nuestra vida y en nuestros corazones. Por lo tanto, Él intercedía poderosamente. Él no tenía interés de que Dios hiciera un pueblo grande de Él, sino quería que se cumpliese en Israel, ¿verdad? Y que el nombre de Dios nunca fuese vituperado por culpa de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, continuamos leyendo allí en el verso 20 de Números 14.
Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Bueno, la respuesta divina estaba dada. Moisés entiende, yo ya los perdoné. Tú me dices que los perdones, y sí, los perdoné. Pero ninguno de estos que son malvados podrá entrar en la tierra prometida. Yo voy a hacer conforme a tu plegaria. ¿Y cómo iba a responder el Señor? El Señor castigó a su pueblo en forma terrible. Ninguno de ellos habría de entrar a la tierra prometida, como dice allí la palabra de Dios. Pero todavía le agrega, yo he perdonado, y la palabra perdón de Dios es muy grande, la misericordia de Dios. Y ya vamos a leer un concepto de la misericordia de Dios para que hoy la entendamos, porque algunos entendemos mal lo que realmente es nuestro Padre Celestial, el omnipotente, el que existe por sí mismo y que va desde la eternidad y hasta la eternidad. Algunos dicen que hablan con Dios y quieren sentir allí la presencia de Dios, allá están y miran. Tal vez media hora, tal vez, y esas son ideas raras, terribles, que el diablo en esta hora del fin está colocando aún dentro del pueblo de Dios. Esto es terrible. Debemos amanecer a la luz de un nuevo día. Entender que los engaños satánicos no nos enreden, como enredaron también, ¿verdad?, a Israel tantas veces, y por último con los 10 espías allí que estaban, ¿verdad?, obrando en la forma tan nefasta. Leamos el verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Qué triste frase, ¿verdad? Volveos. Dejad de estar en las fronteras de la tierra prometida. Volveos hacia atrás. Pero quiero decirles, porque el Señor es el que da la vida, el que da la salud, el que da todas las cosas. Caleb y Josué van a entrar y van a ser herederos. Pero aquellos que murmuraron y se quejaron contra el cielo y contra mí, morirán en el desierto. No entrarán, no pueden entrar ahora en la tierra prometida. Aún tenía un plan todavía Dios para salvar y rescatar a algunos de esos pobres seres humanos que habían visto tantas maravillas y sin embargo no querían hacer la voluntad de Dios. El ruego de Moisés había sido escuchado y Dios obra poderosamente, pero hermanos, era un retroceso de llegar a la Canaán celestial. ¿Cuántos ponen en tela de juicio aún el espíritu de profecía? Cuando la revelación es clara al decir que hace tiempo te deberíamos haber llegado a la eternidad. Pero hay un mensaje que el mundo debe escuchar antes que veamos los frutos que están allá en el paraíso de Dios. ¿Qué haremos? ¿Volveremos hacia el Mar Rojo? El Señor les dijo, desde mañana volveréis hacia atrás. Ahora tendrían que vagar 40 años por el desierto. Y el Señor todavía les recalcó y les dijo, 40 días estuviste reconociendo la tierra, 40 años habéis ahora de vagar por el desierto. Pero mientras vagasen allí en el desierto atroz, el Señor habría de darles la comida. El Señor trabajaría en sus corazones. El Señor trabajaría en sus mentes. El Señor trataría de salvarlos. Cuán grande es la misericordia de Dios. Hermanos, todavía por eso estamos nosotros, aún como pueblo de Dios, con la misericordia de Dios. De lo contrario, ya habíamos sido aniquilados. Pero a veces miramos nuestros templos, miramos nuestros grandes edificios que poseemos y con decir esto entendemos todo. Los que entienden, entienden. Y creemos que esas maravillas son las que van a salvarnos. No, hermanos. Llegó la hora de que realmente entremos y marchemos o queremos volver al Mar Rojo. O queremos pasar otro tiempo más acá en la tierra. Vamos a leer lo que continúa diciendo allí las Escrituras. Leamos. En este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Todos los cuerpos caerán en el desierto, de manera que hasta que no cayese el último de ellos, y el Señor les dice en esos 40 años va a morir el último de ellos. Pero de 20 años para arriba, que no habían entrado en ese problema de rebelión, ¿verdad? Yo voy a entrarlos a la tierra, y allí estará Caleb y Josué. Allí estarán los siervos de Dios. Allí estarán aquellos que realmente me aman y que tienen fe en mí, que comprenden lo que es la fe, que comprenden la justificación por la fe. Hermanos, a veces nosotros pensamos que nosotros ahora entendemos lo que es la justificación por la fe. Ellos tienen que entenderla con toda claridad en el tiempo antiguo, por supuesto, tan claramente como nosotros hoy, aunque Cristo todavía no había venido al mundo. Era Cristo el que estaba hablando allí, era Jesús el que estaba obrando, el mismo que les había hecho la promesa que vendría a este mundo para morir por nosotros los pecadores. Por eso es que debemos meditar, y meditar profundamente en este día particular en el cual estamos hablando, ¿verdad? Ahora continúa diciendo la palabra de Dios. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. A ver, ellos se habían quejado y habían dicho, los niños van a morir, nuestras mujeres serán destruidas en primer lugar por estos allí terribles ejércitos. Ahora el Señor les dice con toda nitidez, los niños a los cuales vosotros decís que serían destruidos y demás, ellos serán los que van a entrar a la tierra prometida. Ellos llegarán, pero vosotros no. Morirán en el desierto. Qué triste, ¿verdad?, pensar en estas cosas. Pero mis hermanos, yo no quiero entrar ahora en detalles porque no me daría el tiempo simplemente. Hace tiempo, vuelvo a repetir, que deberíamos estar en la tierra prometida. No es por la falta de las promesas de Dios. Algunos aún teólogos no entienden esto. A partir de 1844 llegó la hora cuando la obra debía ser terminada. Pero en realidad hemos hecho lo que teníamos que hacer o volveremos al Mar Rojo, vuelvo a repetir. Ahora continúa diciendo, arriba miremos la frase que apareció allí. Horrenda cosa es no creer a Dios. Horrenda cosa es no creer a Dios. ¿Creemos realmente en Dios? Y creer en Dios significa mucho más de lo que a veces nosotros pensamos que es creer en Dios. Ustedes saben muy bien que la fe es por oír por la palabra de Dios. El Señor nos está enseñando hoy lo que pasó con Israel, que no nos vaya a pasar a nosotros hoy al final de la historia. ¿Qué es lo que pasó con aquellos líderes que conducían al pueblo? Porque en realidad Moisés y Aarón estaban haciendo lo recto en ese momento ante Dios. Aunque después Moisés se equivocó y aún por eso ya veremos enseguidita alguna cosa más. Pero conviene que avancemos, leamos. Terrible castigo para los líderes incrédulos. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Aquellos líderes ahora fueron llamados y el poder de Dios los destruyó instantáneamente, como dice las Escrituras. Hermanos, esto me hace pensar a mí en gran manera. ¿Tengo yo la fe realmente de Caleb y Josué? ¿Estoy en armonía con lo que realmente es la fe en Cristo Jesús? ¿Es posible como líder que yo inspire fe y poder para que terminemos la causa de Dios y para que creamos de corazón, porque ese es el mensaje que debe recibir día tras día desde el púlpito en cualquier lugar de la tierra al pueblo de Dios para que despierte del sueño mortal y entremos a la patria celestial? ¿Qué estaremos haciendo? El versículo 38 agrega: Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Allí se demostró la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que no cree, hermanos, en el día del juicio será aniquilado. Y el Señor permitió que el pueblo viera para que nosotros entendamos hoy.
y adelante de la presencia de todo Israel, 10 cayeron muertos instantáneamente. Pero Caleb y Josué quedaron con vida sin ningún problema. Así es el lenguaje de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Así es la fe que tenemos que tener, la comprensión. Y cosas que tal vez no podamos entender, pero saben, ya vamos a ver enseguidita lo que el Señor habla acerca de la fe. Ese castigo divino, ¿verdad?, habría de salvar a muchos. Allí he colocado, profeso esto. Leamos el versículo 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Saben, estaban allí ahora en el desierto volviéndose atrás y ahora comienzan a culpar a Moisés y a Aarón y a aquellos que ellos mismos habían querido destruirlos. Y dicen, ¿para qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No hay pan, no hay agua, no hay. Y el Señor les había dado todo, les daba cada día el pan del cielo. ¿Qué más querían que el pan del cielo? Pero hay muchos que actualmente todavía no entienden lo que es el pan del cielo. Claramente nos indica Dios aún la forma de alimentación que tenemos que entender antes de llegar a la tierra prometida. De lo contrario, nuestra mente no va a funcionar como debe funcionar. No podremos entender, hermanos, en Cristo Jesús. Jesús es el amigo insondable en el cual tenemos que confiar todos los días. Mientras vamos caminando, mientras vamos realizando nuestras tareas, mientras vamos en cualquier lugar, debemos creer en ese amigo insondable, pero no confundamos la bondad de Dios con lo que realmente es el eterno, hermanos, y hagamos lo que Israel hizo en ese tiempo. Aún ha surgido una teoría, ¿verdad?, de que, bueno, yo puedo conversar con Dios, que el Dios perdona todo, Dios arregla todas las cosas. No es así el asunto. Alaba al Creador. Gózate en alabar al Rey del universo. Él te va a conducir y Él sabe cómo conducirte. Porque allí el Señor los tuvo que conducir por el desierto. Y aunque murmuraban en extremo, el Señor les permitió 40 años más para que en el desierto se arrepintieran. Ahora vamos a ver a continuación, leamos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuál fue la solución? Enviar serpientes ardientes. Yo les pregunto, ¿qué dijo Dios allí? Cristo mismo en los portales del Edén. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y habla de Satanás, ¿verdad? A Satanás directamente, la simiente de Satanás había de morder constantemente. Hermanos, cuán grande es Dios, que permitió que ocurriera todo eso para que nosotros hoy entendamos lo que realmente es la salvación y comprendamos lo que es la Canaán celestial. Algo tenemos que hacer con un mundo y millones que ignoran el porqué de pandemias, el porqué de la enfermedad, el porqué de los terremotos, el porqué de la profecía. No saben nada acerca de ellas. ¿Quién les va a enseñar si no somos nosotros? Ahora bien, acá dice, Jehová envió entonces que serpientes ardientes, y ellos eran mordidos. ¿Quién es el que muerde? La serpiente antigua en la hora del fin ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo, dice la palabra de Dios. Leamos ahora. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué paciencia la de Moisés, ¿verdad? Ya estaba orando Moisés otra vez por ese pueblo rebelde. Y ahora mientras iban muriendo, hemos pecado, se arrepintieron de lo que habían dicho. Y nuevamente Dios les daba una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Leamos a continuación. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y ahora fuera amonestado. Yo pienso en ese cuadro, muchas veces he meditado. Algunos moribundos que estaban allí muriendo por el veneno de la serpiente, ¿verdad? Simplemente levantaban su vista y miraban la serpiente de bronce que Moisés había levantado
y el poder de Dios lo sanaba instantáneamente. Así ocurre hoy. Esta es la salvación, hermanos. Mirando a la cruz de Cristo solamente podremos tener fe y confianza en Él para entrar a la Canaán celestial. El versículo 9 agrega: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Con ojos vidriosos muchas veces, algunos en el último momento, mientras algunos luchaban. Yo me imagino a familias luchando por sus hijos, padres que luchaban por sus hijos y viceversa, hijos que luchaban por sus padres. Y por allí la fe de ellos alcanzaba y miraban a la serpiente y eran curados. Muchos perecieron, pero el Señor les dio la oportunidad. Aunque murieron en el desierto, porque iban a morir en el desierto, estarán un día en la patria celestial, porque se arrepintieron. Porque Moisés había intercedido por ellos, se había orado. ¿Qué pastor fue Moisés? Que conocía las cosas de Dios y que intercedía por su pueblo, ¿verdad? Ahora bien, vemos aquí algo muy grande. El fin de la vida de Moisés. Yo podría hablar mucho más de Moisés, pero no vamos a tener hoy el tiempo. Moisés llega hasta la cumbre del monte como el Señor había indicado. Él cometió un grave error, un día enojado tremendamente, ya no soportó más. Este hombre que era tan manso y maravillosamente había obrado tantas veces, y el Señor tuvo que castigar a Moisés porque cometió el pecado que Lucifer mismo había cometido. El Señor le dijo: sabes, Moisés, el pueblo se quejaba porque le faltaba agua, ahora habla, le dijo, allí extiende tu vara y demás, y habla a la roca y van a fluir las corrientes de aguas. Y Moisés con la furia dijo, se acercó con Aarón y golpeó 2 veces allí, diciendo: os haremos salir agua de la peña. No eran ellos, se pusieron en el lugar de Dios. Y Dios los perdonó, por supuesto. Pero ahora tendrían que morir a causa de esto en este mundo. Pero el Señor los llevaría después al cielo. A Moisés estoy hablando específicamente, como un símbolo. Visión de Moisés. Él ve la tierra prometida. Al final de su vida, 120 años tenía. Y él contempla al Israel de Dios. Contempla lo que sería la historia aún de Israel, como Israel iba a fracasar, iba a crucificar a Jesús. Contempla la historia nuestra ahora, y contempla también el día hasta cuando Jesús regrese. Todo estaba abierto a los ojos de él. Entonces el Señor ahora lo sepulta. Es misericordia de Dios. Y alguno me estará mirando muy en serio. Cristo mismo sepultó a Moisés. Nadie pudo encontrar el lugar, aunque estaba en la cumbre del monte, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero saben, poco tiempo después, Moisés sepultado por Dios. Moisés había sido perdonado por el Todopoderoso y Cristo vino, Moisés resucitado, poco tiempo después. Cristo vino ahora para sacar de la tumba que se encontraba, ¿verdad?, allí enterrado Moisés, y llevarlo al cielo como símbolo de lo que va a pasar con nosotros si somos fieles y Jesús perdona nuestros pecados ahora en el santuario celestial. Y cuando Jesús vino para sacarlo, alguien apareció al lado de él. Miremos la pantalla. El autor del pecado le dijo: ¿cómo vas a sacar a él? Si le perdonas a Moisés, tienes que perdonarme a mí también. Era Satanás. Pero hermano, Satanás había pecado contra Dios en forma terrible y desechó toda la gracia que Dios le había dado cuando fue expulsado de los cielos. Era muy diferente y Dios le dijo: ¿sabes? Eso está en Judas 9, sí, porque tiene solo un capítulo. Pueden leerlo allí. Desgraciadamente Satanás está perdido para siempre. Claramente el Señor ni siquiera ahí perdió tiempo. Resucitó a Moisés y lo llevó a la patria celestial. ¿Saben? Pasó tiempo, 1400 años después, estoy dando un número aproximado. Jesús vino al mundo, conforme a sus promesas, conforme a su inmenso amor por nosotros, por todos nosotros, porque Cristo nos ama en forma total. Pero hermanos, no queramos llegar al cielo como a nosotros nos parece, sino que lleguemos al cielo como de veras Dios estableció, ¿verdad? Allí en el monte de la transfiguración faltaba no mucho tiempo para que Jesús fuese hasta la cruz del Calvario. Leamos, Cristo sube con 3 de sus discípulos que eran bastante incrédulos. Y vamos a leer allí lo que dice San Mateo 17, 2 y 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Hermanos, allí en ese momento, Cristo él estaba pensando. Él les había hablado de que verían la gloria del reino a los discípulos, aunque ellos no podían entender. Y ahora él lleva a 3 para que contemplen un cuadro muy especial. Y el Señor podría haber enviado a ángeles poderosos, a querubines y serafines para consolar a su Hijo amado, que tendría que enfrentar a la cruz del Calvario. Pero ¿a quiénes mandó? A Moisés, que sabía lo que eran las cicatrices y la lucha de esta vida, y ¿a quién más? Y a Elías, el profeta de Dios, que fue valiente y poderoso y le cortó la cabeza a los 400 sacerdotes de Baal, cuando llegó esa hora dramática, ¿verdad? No hay poder con aquel que no puede aceptar el perdón de Dios y también el poder de Dios para actuar. No hay nada que hacerle. Jesús allí escuchó de palabras de Helios el consuelo, y Moisés mismo decía, porque tú vas a morir por mí, yo estoy ahora en la patria celestial. Y Elías decía otro tanto, como símbolo de los que van a resucitar sin ver la muerte cuando Cristo regrese ahora en gloria y majestad. Ahora bien, una vez Nicodemo se encontró con Jesús, como ya conocemos, pero leamos nuevamente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era un dirigente y un líder de Israel. Tenía que entender, pero Nicodemo estaba igual que los 10, ¿verdad? Y Nicodemo, aunque tenía riquezas y muchas cosas, y tenía valor, no entendía la misión del Mesías. Nicodemo tiene que volver a nacer. Allí dice el versículo que sigue. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú sabes muy bien acerca de aquella serpiente que fue levantada. Cristo la venció. Si tú entiendes que yo debo morir por ti y miras la serpiente como vieron aquellos que se salvaron de la serpiente antigua, entonces sí, vas a poder heredar la vida eterna. Nicodemo se convirtió, hermanos. Nicodemo inclusive dio todos sus bienes para la causa de Dios cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, ¿saben? Hemos visto, Dios nos ha mostrado tantas cosas. Nosotros hemos visto la historia de Israel. Hemos visto todas las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice en Hebreos 3:16 lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Él nos hace recordar a Israel del tiempo de él, y a nosotros, el Israel moderno. ¿Disgustaréis, irritaréis a Dios como ellos lo hicieron? ¿No entendéis el lenguaje de Dios? Estamos entendiendo la gracia infinita de Dios, causa de la demora de Cristo. Dice así la pluma inspirada. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Elena dejó y repite exactamente y nos hace meditar profundamente en lo que hoy hemos estudiado. No era la voluntad de Dios que Israel vagara. ¿Y nosotros qué nos pasa? A ver, leamos a continuación. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿No ha llegado la hora, hermano, de clamar al Señor, que Él nos convierta realmente? Que podamos sentir la paz que sobrepuja todo entendimiento, pero ¿saben? La paz va acompañada ¿de qué? De acción. Por eso les hablaba recién de que esas paz que algunos sienten por estar conversando un poquito, no es la paz que Dios dio, es un engaño satánico. Si realmente sentimos y esa paz que Cristo nos da va en acción instantánea, comprendiendo la hora en que vivimos, entonces es el poder de Dios. Cuidado con diferenciar entre lo que Satanás hace y lo que Dios hace, ¿verdad? Ahora, por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El apóstol Pablo recalca en forma enfática, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Acaso no aceptamos la creación del universo entero por fe? ¿No hemos visto la mano de Dios obrando a través de la historia nosotros que vivimos al fin del conflicto? ¿No hemos entendido lo que realmente significa la mano poderosa de aquel que aún traspasada en la cruz del Calvario nos llama hoy al arrepentimiento? Hijo mío, ve, yo siempre he actuado. Entra por fe en la Canaán celestial. Apresúrate para terminar con la obra del cielo. La hora de su juicio ha llegado, hermanos. Está claro, la profecía de los 2300 años. No tenemos tiempo para estudiarla hoy, pero sabes, ¿crees esto sinceramente? Como está en la pantalla allí. ¿Crees que el tiempo ha llegado o hemos llegado a las fronteras de la Canaán y el Señor tiene que mandarnos otra vez a Egipto o a rodear el Mar Rojo? Dios nos bendiga, hermanos, en Cristo Jesús. El mensaje que debe ser dado en esta hora es este que tenemos allí. Leamos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nada menos que eso tenemos que anunciar al mundo, ni nada más que eso, ni nada menos. ¿Está claro? Decir quién es la bestia, decir realmente quién es la imagen de la bestia, anunciar que el mundo se está terminando, de que no vendrá más tiempo y que tenemos que arrepentirnos de corazón porque la gracia se termina. Dios nos envió para anunciar el mensaje del advenimiento, no para otra cosa. Por eso el Señor tiene este pueblo. De lo contrario, estamos de más. Estamos para la destrucción simplemente. ¿Haremos como Israel? Ahí vemos en la pantalla. Repetiremos la historia de Israel. Hermanos queridos, mis amigos en Cristo Jesús que conocemos la verdad. Ahora es el momento de salir de esa Babilonia espiritual. Dejar a un lado la falta de fe y confianza en Dios. La muerte llegará indudablemente, una reacción terrible. Todo está en paz ahora porque el pueblo de Dios está callado. Leamos lo que dice Apocalipsis 14:13, fin del mensaje del tercer ángel. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras de aquellos que realmente habrán de terminar con la obra de Dios. Muchos habrán de ser muertos, pero no importa, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo los voy a resucitar. Allí en Daniel 12 leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Algunos se levantarán para vergüenza, ¿verdad?, en el día final. Ya sabemos, existe la resurrección especial. Más, otros para resplandecer por la eternidad. Pero depende de nuestra decisión de hoy. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con la grandiosidad de aquel que nos llama en la hora undécima? Estamos en las fronteras de un mundo eterno, pero tenemos que terminar con una obra, la obra del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? De los tres ángeles también. Este cántico quiero que escuchemos juntos y meditemos ante Dios. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día.
y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con aquel Dios que nos llama tiernamente? Estamos contemplando este cuadro maravilloso, Jesús y la entrada triunfal que Él espera pronto llevarnos a ese hogar. Pero es hora de que nos arrepintamos, porque no entender la hora actual es un pecado mortal a la vista de Dios. Vamos a orar a nuestro Padre que nos ama mucho. Padre amado, te rogamos por tu misericordia, te rogamos para que tú perdones nuestras transgresiones y sobre todo la falta de fe, Señor, en el tiempo del fin. Ayúdanos a todos juntos a terminar con tu obra en este mundo para que pronto podamos ser llevados a una eternidad. Ha llegado la hora cuando no tenemos más que estar vagando en el desierto. Ha llegado la hora de entrar a la tierra prometida. Guía a todos conforme a las peticiones que están haciendo. Ayúdanos, Señor, y acude con tu misericordia y tu poder, a fin de que despertemos de un sueño mortal. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.